Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este canal que empieza hoy con este primer vídeo en el que me apetece compartir con quien quiera verme cosas que me gustan mucho y de las que sé un poco, pero sobre todo cosas que me gustan mucho. La primera de ellas es música, ¿no? Y el tema que he elegido es el tema de discos debut. Es un tema del que hay muchos ejemplos en internet y me apetecía dar mi punto de vista. No es un disco, digo, no es un vídeo sobre los mejores discos debut, porque no me considero tan capacitado como para hacer un vídeo así, son simplemente vídeos debut que me gustan, ¿no? Quería haber elegido 10, pero al final me han salido 11 vídeos y me sentía un poco incapaz de quitar uno de los vídeos, con lo cual vais a tener 10 más uno. Cuando yo empiezo a escuchar música, los primeros discos, al principio, cuando empiezo a escuchar música, insisto, los primeros discos de los artistas que me gustaban estaban bien, pero se veía luego una evolución, ¿no? Se notaba que era el principio de algo, ¿no? Conforme luego he ido escuchando más música, me he dado cuenta que a veces no era el principio de algo, sino que a veces era la cúspide de algo, ¿no? Ningún grupo no había llegado nunca tan alto como llegó en su primer disco, ¿no? Bien porque luego no sacaran discos muy buenos o bien porque lo que luego sacaran no mejoraba ese primer disco, ¿no? Pero mi primera idea era esa, la de un artista que sacaba un disco y luego iba evolucionando siempre a mejor, ¿no? La lista que voy a proporcionaros, hay discos que suelen salir en las clasificaciones que yo he leído y otros que no salen en esas clasificaciones y me hace cierta ilusión incorporar a artistas que están un poco olvidados o artistas que a lo mejor no es que estén olvidados, pero bueno, nunca se les menciona como destacados en esta categoría de los discos debut. Voy a ordenarlos por orden cronológico, que va desde el año 1967 al año 2004, ¿no? O sea, en 37 años de música tenemos pues un poquito de todo, ¿no? El primer disco del que quería hablaros era el disco debut de The Doors, ¿no? El gran grupo estadounidense de Jim Morrison, que tiene un primer disco fantástico, ¿no? Del año 1967. Un disco que simplemente tuviera Light My Fire, Break On Through y The End, ya sería un disco pues bastante bueno, ¿no? Pero es que no solamente tiene esas tres canciones, vale que esas canciones pueden ser las mejores, pero tiene también Take It As It Comes, I Looked At You, Soul Kitchen, que me encanta, Crystal Ship, 20th Century Fox, en fin, es un Backdoor Man, Alabama Whiskey Bar, en fin, es un disco fantástico, ¿no? Es un disco además que tiene un poco todos los elementos que caracterizan a The Doors, ¿no? Esa voz hipnótica y cautivadora de Jim Morrison, ese órgano, ese teclado fantástico de Ray Manzarek, la guitarra versátil y elegante de Robbie Krieger y todo ello sostenido con un batería tan sólido y tan bueno como John Densmore, ¿no? Es un disco fantástico, ¿no? Si alguien quisiera conocer a The Doors, pues yo creo que, y solo pudiera tener un disco, yo creo que podría tener ese disco y reflejaría bastante lo que era el grupo, ¿no? No digo que es el mejor grupo, el mejor disco del grupo, pero bueno, está a la altura del mejor disco del grupo, ¿no? Si tenéis oportunidad, os recomiendo el vídeo de Rick Beato, uno de mis ídolos de YouTube, en el que entrevista a los dos miembros que permanecen vivos de The Doors, que es una auténtica pasada y que os recomiendo fervientemente porque, bueno, podéis aprender un montón y pasar una horita fantástica escuchando a dos tipos muy interesantes. El segundo disco del que voy a hablaros, del año 1969, es un clásico de estas listas de mejores debuts. Es el disco debut de Led Zeppelin, uno de los grandes grupos de todos los tiempos. En fin, qué decir de Led Zeppelin, un disco, en fin, que muy importante en la historia de la música, marca el comienzo con otros discos, el comienzo de otro tipo de género, ¿no? El género del rock duro, y es un trabajo muy sólido, con un puñado de canciones excelentes que mezclan pues, ese rock duro, un poco de música de la época, mucho blues, en fin. Un disco lleno de canciones pues, clásicas, Good Times, Bad Times, Baby I'm Gonna Leave You, You Shook Me,
Dazed and Confused, Communication Breakdown, Your Time is Gonna Come, en fin, How Many More Times, un disco fantástico. Si queréis conocer algo más del disco y de su gestación y cómo surge el grupo, recomiendo la película documental Becoming Led Zeppelin, que yo pude ver hace unos meses y disfruté enormemente viendo a uno de los más grandes. Yo aquí creo que de todas maneras que aunque el disco es muy bueno, yo creo que Led Zeppelin todavía fue capaz de subir el nivel, ¿no? Así que si alguien me dijera que recomendara este disco para conocer Led Zeppelin, que dijera un disco para conocer Led Zeppelin, yo no pondría este, ¿no? Está el segundo que a mí me encanta, el cuarto que es el famoso, Physical Graffiti, pero bueno, en cualquier caso es un disco debut espectacular. El tercer disco del que os quería hablar, también otro clásico de estas listas, ¿no? Aunque es un grupo mucho menos conocido que los dos que acabo de deciros, es el Marquee Moon de Television. Es un grupo que he conocido hace relativamente poco, es un disco del año 1977. Es un grupo del que se le sitúa en la escena punk. Yo, la verdad, mi idea del punk era otra cosa, los Ramones, Sex Pistols, no un grupo que tiene una canción de 10 minutos y que se pasan con solos de guitarra, no voy a decir interminables, que suena como muy negativo, pero solos de guitarra muy largos, ¿no? Me sorprende que eso entre dentro del punk, pero así se describe por gente que sabe más que yo. Es un trabajo muy bueno, son 8 canciones. Tiene la canción que da nombre al disco, que dura más de 10 minutos, que es una canción absolutamente espectacular, Marquee Moon, de la que seguramente hable en más vídeos que me gustaría grabar. Tiene también Friction, Elevation, Guiding Light, Prove It, Torn Curtain. En fin, un trabajo fantástico, ¿no? Un trabajo que no tuvo mucho éxito en su momento. Llegó en Estados Unidos, yo creo que ni siquiera entró en las listas. Se quedó en Inglaterra el número 28, tuvo mucho prestigio crítico, tuvo bastante influencia musical, es decir, lo cita los Joy Division, lo cita Dave Grohl de Foo Fighters y Nirvana. En fin, The Edge, el guitarrista de U2, lo menciona como que era el sonido que él quería conseguir. Pero bueno, el grupo no tuvo mucho éxito ni con ese disco ni con lo que luego vino, ¿no? Sacó un segundo disco al año siguiente y luego estuvo 14 años casi sin sacar nada hasta que en el año 92 saca un disco, que está muy bien. Y bueno, es un grupo que se mueve siempre un poco en una línea de rock alternativo, de rock underground, y es un trabajo excelente, no muy conocido y que me gusta reivindicar aquí como un trabajo de una calidad muy alta. El siguiente disco nunca lo veo en las clasificaciones, nunca lo veo, me sorprende por dos motivos. Primero, por lo bueno que es, y segundo, por el grupo que lo firma, ¿no? Que es uno de los grupos más exitosos de todos los tiempos, ¿no? Y el disco no es otro que Boy de U2. Antes os decía que cuando yo empiezo a escuchar música, los primeros discos de los grupos nunca me parecían tan buenos como luego llegarían a ser, pero siempre me parecía, cuando hablaba ahí con mis amigos hace ya unos cuantos años, que el disco debut de U2 era muy bueno. Me parecía de lo mejorcito que yo había escuchado de discos debut hasta ese momento. Luego pasaron muchos años sin que lo volviera a escuchar y lo he recuperado recientemente y me he dado cuenta de que no solo era tan bueno como recordaba, sino que era todavía mejor. Me parece un disco que se van a cumplir ahora 45 años, me parece, desde que se publicó. Me parece un trabajo espectacular. Me parece un trabajo que no ha perdido el más mínimo valor, con ese sonido fuerte, directo, con esas ganas de comerse el mundo de 4 chavales, que tenían 19, 20 años. Y es un trabajo espectacular, con una fuerza muy tributario del punk que hablábamos antes. En fin, con un sonido también muy propio, ¿no? Todavía al grupo le quedaba, ahí sí que U2 sí que luego mejoró ese trabajo, ¿no? De Joshua Tree o Achtung Baby me parece que está por encima de Boy. Pero a mí es el tercer disco de U2 que más me gusta, me parece un trabajo espectacular, insisto, cada vez que lo oigo me doy cuenta de lo bueno que es. Es que miras las canciones, I Will Follow es la más conocida, a mí no es la que más me gusta, Twilight me parece buenísima, Uncut Dove me parece buenísima, Into the Heart, la unión de esas dos canciones me parece espectacular, Out of Control es una canción ahí súper energética, con una batería brutal,
Stories for Boys, The Ocean, A Day Without Me, en fin. Un disco de verdad espectacular. Un disco espectacular. El siguiente disco es otro disco de uno de esos grupos, del que también está bastante olvidado. Es un grupo australiano que tuvo un enorme éxito con este disco. Luego sacó otro disco más, que tuvo un poquito más de éxito, y un tercero, y a partir de ahí el grupo desaparece. El grupo se llamaba Men at Work y el disco se llama Business as Usual. El disco se edita en el año 81 en Australia, pero en Estados Unidos y en el resto del mundo en el año 82. Por tanto, voy a decir que es del año 82. Es un trabajo buenísimo, muy divertido, unas canciones, son 10 canciones, apenas tiene canciones malas y es un disco muy divertido, apoyado en unos vídeos muy graciosos. Ellos entendieron muy bien el tema de los vídeos que proporcionaba el canal, que proporcionaba la televisión para difundir su música. Hicieron unos vídeos hilarantes, ¿no? El vídeo de Who Can It Be Now, el vídeo de Down Under, es un trabajo fantástico, con un sonido, no es un sonido rompedor, que digas, oh, no he oído nada, no. Es un pop rock, new wave, muy new wave, con cierta influencia de Police, con una cosa que a mí me parece que le da mucho al grupo es los instrumentos de viento que introduce, ¿no? El saxofón, la flauta, me parece que eso le aporta mucho al grupo. Y aparte de las dos canciones que os he mencionado, Who Can It Be Now y Down Under, que son canciones que todavía se escuchan en la radio, el disco tiene muy buenas canciones, ¿no? Down by the Sea, Touching the Untouchables, Be Good Johnny, una vuelta con el Johnny Be Good, People Just Love to Play with Words, Underground, I Can See It in Your Eyes. Es un trabajo fantástico. Un disco que fue número 1 durante 15 semanas en Estados Unidos. En fin, un disco muy bueno, muy completo, que os recomiendo completamente.